En la búsqueda de Dios, capítulo 6. ¿Cómo tratar con lo santo? De la unción a la gloria. ¿Baja usted su cabeza en silenciosa reverencia cuando entra a una iglesia corriente? Me sentiré sorprendido si su respuesta es sí. A. W. Tozer. Mi vida cambió para siempre durante un fin de semana de octubre en la ciudad de Houston, Texas, cuando la presencia de Dios invadió la atmósfera como un rayo y partió en dos el púlpito en el servicio del domingo. Jamás olvidaré cuando le dije a mi amigo, el pastor, «¿Sabe? Dios pudo haberlo matado». Yo no reía cuando le dije estas palabras. Es como si Dios hubiera dicho, «Yo estoy aquí y quiero respeto para mi presencia». Un cuadro de la tumba de Usías irrumpió en mi mente en ese momento. Nosotros no sabíamos lo que pedíamos cuando dijimos que queríamos a Dios. Yo sé que creíamos saberlo, pero no era así. Cuando Dios se manifestó de veras, ninguno de nosotros estaba preparado para la realidad de su presencia. Como lo mencioné en el primer capítulo, ese día hubo muy poca predicación, pues no tuvimos otra alternativa. Dios se posesionó de nuevo de su iglesia por un periodo de tiempo y no permitió ninguna cosa que Él no ordenara en forma específica para dicho servicio. El grueso manto de su tangible presencia era tan denso que yo alcancé una comprensión cercana y personal del significado del relato bíblico que dice: «Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová». Primera de Reyes 8, 10 al 11. Dios se manifestó en forma tan repentina y con tanta fuerza dentro del templo de aquella iglesia que estábamos temerosos de hacer cualquier cosa a menos que Él nos diera instrucciones específicas. Su presencia siempre estuvo allí, desde luego, pero no por la intensa presencia manifiesta que experimentamos en aquellos momentos. Lo único que hicimos fue sentarnos temblorosos. Temíamos hasta de recoger una ofrenda sin el permiso del Señor. Nos preguntábamos el uno al otro: ¿crees que sea correcto tomar una ofrenda? ¿Crees que debemos hacer esto? ¿Qué piensas de aquello? Reverencia por lo santo. ¿Por qué dudábamos de actuar como la mayoría de las veces? En ese momento éramos novatos en el trato con lo santo. Todavía lo somos. He notado que en el comienzo de las visitaciones de la presencia manifiesta de Dios, Él llega inesperadamente y sin aviso, pero en las subsiguientes manifestaciones solo viene por invitación, por hambre manifiesta. El elemento crucial de todo el asunto es: ¿quiere usted realmente que Él venga? ¿Está dispuesto a pagar el precio de ser alguien que busca a Dios con ahínco hasta alcanzarlo? Entonces tendrá que aprender cómo tratar, cómo reverenciar y ser anfitrión en forma apropiada de la santidad de Dios. A. W. Tozer estaba muy preocupado por nuestra pérdida de santidad en la iglesia. Notaba que la iglesia promedio perdía ese sentido de lo sagrado en los servicios de adoración y se afligía. Para él, la falta de reverencia significaba que la gente no creía en la presencia de Dios como una realidad en su iglesia, y probablemente no lo era. Tozer observaba que el deseo y el anhelo de una vida espiritual profunda era derrotado por el secularismo mundano. Un ambiente de esta naturaleza no produce un avivamiento. Tozer creía que como resultado de esta situación, Dios podría en realidad buscar otra alternativa si la iglesia no se volvía a Él en busca de una relación íntima y no tan solo de las baratijas que puede obtener de Él. Yo entiendo ahora por qué los sacerdotes de la antigüedad decían a sus compañeros: «Ata una cuerda a mi tobillo, porque voy a entrar al lugar donde habita la presencia de Dios». Yo me he preparado para estar listo, pero tengo temor reverente hacia Dios. Yo no le temo a Dios, yo lo amo, pero sí tengo ahora un profundo respeto por la gloria y por las cosas suyas que son santas, que confieso no tenía antes. Me era fácil manejar la unción, pero ahora yo sé que ella es algo sagrado. En la mayoría de las veces cuando ministro, tengo buen cuidado de orar antes y de mencionar dos peticiones en mi oración.
Hago una oración de acción de gracias y digo gracias Señor por visitarnos. Y la segunda parte es, por favor, quédate Señor. En el caso que narra el segundo libro de los Reyes en el capítulo 4, de la mujer estéril que preparó el cuarto de los profetas para Elías, ella fue recompensada con el nacimiento de un hijo. Cuando Satanás quiso llevárselo en una muerte prematura, Dios envió al profeta para resucitarlo. Satanás no puede robar lo que Dios ha hecho nacer, pero Dios solo hace nacer donde la gente ha preparado espacio para el milagro, por la fe. Por eso es que soy cuidadoso en agradecer al Señor por su venida y luego le digo que hicimos provisión para Él, para que vuelva otra vez. Señor, vamos a estar aquí adorándote el miércoles, el jueves y el viernes. Nuestro único propósito es alabar tu nombre y buscar tu rostro bello y cariñoso. Por la fe yo creo que Dios nos visitará otra vez. He aprendido en su palabra que cuando Él visita a alguien, nacen cosas nuevas y preciosas, y aun si Satanás procura matarlas, Dios moverá cielo y tierra para dar vida de nuevo a lo que Él ha hecho nacer. Necesitamos aprender a tratar lo santo de Dios con mayor ternura y sensibilidad. Recordar que lo bueno puede convertirse con rapidez en el peor enemigo de lo mejor. Si quiere lo mejor de Dios, sacrifique lo que piensa que es bueno y aceptable. Si usted y yo descubrimos lo que es aceptable para Él, lo mejor, entonces la promesa de la visitación se convertirá en realidad. Pienso que nos hemos vislumbrado de lo que Dios hace. Él se dirige a su posición. Vamos hacia donde reside la gloria de Dios. El capítulo 13 del primer libro de las Crónicas nos dice que después de haber sido coronado como rey de Israel y tras derrotar a los filisteos, David decidió llevar otra vez el arca del pacto a Jerusalén. Esto significaba mover a Dios, en el sentido de que la habitación de la manifiesta presencia de Dios en el Antiguo Testamento era movida, mudada o trasladada de su lugar interino de descanso al verdadero lugar de residencia de su gloria. Dios quiere mudarse a su verdadero lugar de descanso. De Jerusalén se dice que es sombra y tipo de la iglesia. El apóstol Pablo habló de ella y dijo que está por encima, como la madre de todos nosotros. Se refiere en forma alegórica a la iglesia. Gálatas 4:26. Este es un retrato de la iglesia, la ciudad espiritual de residencia de Dios. Él quiere que su gloria permanezca en ella, donde todo el mundo pueda verla. En algunos tiempos, la gloria de Dios, su kavod o fuerte presencia, fue movida de su lugar correcto por causa del pecado y la indiferencia del hombre. El nieto del anciano sacerdote Eli permanece a través del tiempo como un hito o una demostración de la ausencia de Dios en los planes del hombre. Cuando la madre del recién nacido yacía moribunda, dijo a las mujeres que estaban a su lado que el niño se llamaría Icabod, que significa literalmente la gloria ha partido. Su trabajo de parto comenzó momentos después de que supo que el arca de Dios había sido tomada en batalla por los filisteos y que su esposo Fines había muerto. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, habían pecado contra Dios, aun mientras desempeñaban sus tareas sacerdotales delante del Señor. ¿No es este todavía el mismo caso de incontables ministerios en la actualidad? Bien podría esperarlos el mismo destino. Su legado podría ser recordado bajo el nombre de Icabod, la gloria ha partido. En los siguientes 20 años, aproximadamente transcurridos después de la pérdida del arca del pacto, el rey Saúl jamás demostró ningún interés en traerla a Jerusalén, pero el sentir de David fue diferente. Él tenía una ardiente pasión por ver restaurada la presencia de Dios en su lugar apropiado en Jerusalén. Quería vivir bajo la sombra de la gloria del Señor. La iglesia ha jugado a ser iglesia por demasiado tiempo. Es hora de que alguien se pare y diga, la era de Saúl terminó. Saúl era un rey según la carne. David era rey según el espíritu. Saúl fue escogido porque no había otro más hermoso que él, y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, es decir, que llenaba los requisitos de apariencia exterior y parecía ser el hombre indicado. Fue elegido rey solo porque el pueblo presionó al Señor
para que les diera el mejor después del primero. Muy pronto Saúl perdió el mandato de Dios para gobernar cuando quiso complacer con sus acciones a los hombres en vez de agradar a Dios. No hay lugar para un político en la mayordomía de Dios. Como hijos suyos contamos con un público para complacer compuesto de una sola persona, aquel que nos creó para su propio placer. David, en cambio, fue un rey escogido por Dios, un hombre que durante toda su vida se preparó a través de una íntima relación con el Señor. Cuando Dios arrancó el reino de manos de Saúl para dárselo a David, éste dijo en esencia con sus acciones: no vamos a buscar más al Señor por medios carnales. Cuando personas como usted y yo nos levantemos y declaremos nuestras intenciones decididos en la búsqueda de Dios, la iglesia no será más la misma. Las apariencias ya no importan. Vemos templos con torres imponentes a través de todo Norteamérica, pero a pesar del llamativo rótulo que lucen en sus hermosas entradas, el Señor no es bienvenido en esos lugares. ¿Por qué? Porque sus programas, su dignidad y su prestigio ante los hombres son para ellos más importantes que la presencia de Dios. Sin embargo, Dios ha comenzado a enviar la lluvia de su gracia y de su misericordia, y aunque sea despacio, su pueblo sediento ha cambiado. Ya no se impresiona por la imponente apariencia de un edificio o por la factura profesional de un programa humano. Ahora busca a Dios, anhela el arca de su presencia de nuevo en la iglesia. Quizás su situación es igual a la mía hoy. He asistido a demasiados servicios de iglesias que carecen del arca. He soportado demasiados coros sin vida y sin poder. Estoy cansado aún de mi propio ministerio. He predicado muchos sermones que podrán ser ungidos, pero que no llevan a la presencia de aquel a quien todos anhelamos. Tal vez yo hacía lo mejor que sabía, pero me limité resignado a olfatear débilmente su fragancia, a obtener una mera insinuación de lo inmensurable, lo mejor y lo más poderoso. Todo lo que logré bajo la unción fue un poco de humo en el lado equivocado del velo, cuando lo que anhelaba en realidad era deslizarme por debajo de él y contemplar la gloria de Dios al otro lado. Yo estoy agradecido por la unción, pero ahora sé que Dios posee aún mucho más para nosotros, Él mismo. Me esforcé y laboré por décadas en el ministerio, pero ahora he descubierto que cuando la densa presencia de Dios viene, todo lo que hago palidece comparado con lo que Dios hace. Cuando Dios entra en escena con su presencia manifiesta, todos, santos y pecadores, ricos y pobres, sabios e ignorantes, jóvenes y viejos, todos se postran en temor reverente ante su gloria. Debemos ir más allá de pedir la unción y buscar su manifiesta presencia, la gloria misma de Dios. La unción capacita y da poder a la carne. Usted predica y canta mejor. La gloria abate la carne. Busque la gloria. David recordaba su íntima comunión con Dios en los campos de su padre. Rememoraba sus encuentros sobrenaturales con el Señor como un joven y humilde pastor que enfrentaba osos, leones y hasta al más poderoso guerrero filisteo. Muchos años después, como el recién coronado rey, tanto de Judá como de Israel, David efectuó su primer movimiento para realizar su sueño. Entonces David dijo a toda la asamblea de Israel: si ustedes lo aprueban y si el Señor nuestro nos abre camino, enviemos por nuestros parientes que han quedado en todos los distritos de Israel, y también por los sacerdotes y levitas en las aldeas y ciudades en donde ellos tienen tierras en común, para que se reúnan con nosotros. Y vayamos y traigamos el arca de nuestro Dios, porque mientras Saúl vivió, jamás acudimos por ella. Primera de Crónicas 13, 2-3. Los Saúles y la carne han procurado hacer las cosas a su manera durante mucho tiempo. Gracias a Dios por los pastores y por las iglesias que mantienen suficiente hambre de la presencia de Dios hasta el punto de dejar todas las cosas de lado y decir: quizá tenemos un hermoso edificio, tal vez tenemos un tabernáculo, pero necesitamos a Dios. Muchas veces Israel tenía los adornos de Dios, pero no a Él. Los judíos de los tiempos de Jesús guardaban el tabernáculo, realizaban cada sacrificio ritual a la perfección, seguían todas las normas de la ley y mantenían el sacerdocio levítico que funcionaba todo el tiempo, pero el arca del pacto se encontraba lejos.
A veces me pregunto si el velo dividido no revelaba también el vacío de la religión desviada del camino. El rasgamiento reveló que el lugar santísimo estaba vacío. Los sacerdotes y líderes religiosos no entendieron el secreto de que el velo había sido rasgado por una lanza romana en una colina no muy distante del templo. Toda la actividad religiosa se efectuaba fuera del velo, mientras detrás había solo vacío y silencio. A veces usted se da cuenta de que algo falta y emprende una jornada para llegar al arca. Los fariseos jamás quisieron admitir que ellos no lo supieran ni lo tuvieran todo. Entonces David reunió a todo Israel para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Primera de Crónicas 13, 5-6. En los días de David, si alguien quería la gloria de Dios, se acercaba al arca del pacto, que se encontraba todavía en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. Allí fue dejada por los aturdidos israelitas de Bet-Semes, después de que más de 50,000 de ellos habían muerto a consecuencia de su mal manejo. Ellos murieron porque miraron dentro del arca sagrada, en donde habitaba la presencia de Dios, como si fuera una caja común y corriente. Tuvieron la osadía de abrirla y de mirar adentro como si fuera nada más que una bonita caja de juguete. 20 años más tarde, David realizó una peregrinación de aproximadamente 25 kilómetros para encontrar la gloria ausente. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahía iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacom, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. 2 Samuel 6, 3-10. David y su equipo de hombres procuraban manejar la santa presencia y la gloria de Dios con manos humanas. ¿Cómo maneja usted la santidad y la gloria de Dios? Dios le permitirá hacer las cosas a su manera hasta cierto punto. He oído decir que la caravana de David tropezó con una protuberancia en el camino irregular y disparejo. ¿Quién puso ese montículo en el camino?, se preguntaban. Parece que hubiera sido Dios mismo, y Él tiene todavía una manera de provocar choques en la amplia avenida del razonamiento humano. Así nos vemos forzados a retardar el paso y a preguntarnos: ¿estoy haciendo lo correcto? El tropiezo en el camino. Los problemas de David surgieron cuando él y su grupo quisieron hacer caso omiso del tropiezo en el camino. El Señor jamás ha planeado que su gloria cruja sobre los mecanismos, los vehículos o los programas humanos. Él ha ordenado que su gloria sea siempre transportada por vasos humanos santificados o separados, que respeten y reverencien su santidad. Los hijos de Abinadab habían pasado 20 años alrededor del arca. Para ellos era una caja o un cofre ornamental ordinario. Probablemente fue un honor para ellos haber sido escogidos para conducir la carreta que debía transportarla, pero ninguno de estos dos jóvenes estaba preparado y no sabían nada de las antiguas advertencias en relación con la santidad de Dios. Cuando el cortejo de David llegó al lugar del camino en donde el arca de Dios sería sacudida, los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano y agarró el arca para estabilizarla. El nombre de Usa significa literalmente fortaleza, osadía, majestad, seguridad. La presencia de Dios jamás necesita de la asistencia o la dirección o la osadía del hombre
para sostenerse en el lugar apropiado. Ni Dios permitirá al brazo de la carne gloriarse en su presencia sin enfrentar la muerte. La gloria de Dios quebrantó la carne que se acercó a ella en estado viviente y Usa murió instantáneamente. Solo los muertos pueden ver el rostro de Dios y solo quienes en arrepentimiento han muerto para sí mismos pueden tocar su gloria. Pienso que ninguno de nosotros ha visto funcionar la iglesia como lo hacía la iglesia de Jerusalén, según lo vemos en el libro de los Hechos. La muerte de Ananías y Zafira por mentirle al Señor, descrita en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Debería ser reexaminada por la iglesia de nuestros días. Ese mismo espíritu comienza a visitar la iglesia de hoy, y sus normas de santidad no han cambiado. Cuando la gloria de Dios descendió en aquella joven iglesia que he mencionado, produjo temor en la gente, pero también trajo el poder obrador de milagros, el cual se manifestó con señales y maravillas, y atrajo a muchas personas que se añadieron a ella. Hechos 5:11 al 16. ¿Cuál fue la razón para que esto ocurriera? El hecho de que los líderes que se sometieron al Señor fueron inundados con su poder y su autoridad. Usted no tiene nada que temer de papá si no hizo nada malo mientras él estaba ausente. Tan pronto como la presencia de Dios se manifestó sobre nosotros en pequeñas cantidades de su gloria, comenzamos a formularnos las mismas preguntas que David quizás se planteó cuando vio cuán serio era eso de ser el encargado de cuidar de la manifiesta presencia del Señor. Comenzamos a preguntarnos, ¿en realidad debemos ser nosotros quienes cuidamos de su sacra presencia? Yo recuerdo que repetíamos una y otra vez, ¿por qué yo, Señor? David, el salmista de las colinas y el guerrero de Dios, descubrió repentinamente otra faceta del carácter del Señor para él desconocida. Sin duda nadie en Israel había visto este aspecto de Dios, y es triste decirlo, pero la iglesia hoy tampoco lo conoce. David decidió cancelar el viaje a Jerusalén y apartarse a un lado para dejar la presencia que él ahora temía, en el hogar de Obed-Edom, en cercanías de Gad, anterior fuerte de los filisteos. El arca permaneció allí por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom, a su familia y a todo lo que era suyo. ¿Por qué David tropezó igual que los bueyes cuando tiraba del carro? Él se sentía conmovido. Cumplió con todo lo que sabía que debía hacer de la manera más respetable. De hecho, los métodos de David no eran diferentes a los utilizados por los filisteos años atrás para transportar el arca a territorio israelita, según el relato de 1 de Samuel 6:7. David encabezaba la procesión con danzas alrededor de la carreta, junto con el resto de la gente, mientras muchos otros tocaban instrumentos y cantaban. Como era obvio, él creyó que Dios estaba complacido con sus esfuerzos de ese día. Ellos constituían una pequeña y feliz iglesia que llevaba la presencia de Dios al lugar donde pertenecía. Entonces tuvieron un santo tropezón en el camino, en el bronco terreno de Nachón, una palabra hebrea que irónicamente significa preparado. La verdad es que ellos no estaban preparados. Cuando Usa casualmente extendió su mano para estabilizar el cofre de Dios y evitar así que cayera desde el vehículo humano, Dios pareció decir, miren, hasta aquí les permito llegar con su autosuficiencia. Ya es suficiente. Si realmente quieren mi presencia de regreso a Jerusalén, entonces van a tener que hacerlo a mi manera. Entonces derribó y le dio muerte a Usa en el sitio mismo de su temeridad y detuvo en su ruta el desfile de David. Dios irrumpió fuera de su cofre y desbarató los planes del hombre aquel día. Le tomaría a David 3 meses recobrarse, arrepentirse, investigar y regresar por la gloria de Dios. Lo mismo ocurre en el día de hoy cuando tenemos un encuentro con la manifiesta gloria del Señor. Con demasiada frecuencia extendemos nuestras manos en carnal engreimiento o soberbia para detener a Dios, a quien hemos mantenido confinado en un cofre para evitar que se salga de nuestro humano y maltrecho programa ministerial o de nuestra tradición. No debería sorprendernos cuando la gloria de Dios rompe el cajón de nuestras doctrinas o de nuestras tradiciones y nos da una buena sacudida. Siempre muere algo cuando la gloria de Dios se encuentra con la carne. David cambió sus planes y métodos debido a la grandiosidad de la presencia de Dios
que de repente comenzó a comprender. Un pensamiento llegó a él. Esta no es una cuestión de poca importancia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Soy yo realmente la persona indicada para esto? ¿Quiere usted pagar el precio? Es allí precisamente donde la Iglesia se encuentra en este momento crucial de los últimos tiempos. Hemos alcanzado el punto de este mover de Dios en el cual procuramos transportar la gloria otra vez al lugar que ella pertenece o donde debe estar. Nos hemos metido por el trayecto escarpado del camino donde ocurren los tropezones de Dios. Es tiempo de preguntarnos, ¿somos de verdad los indicados? ¿Queremos en realidad lograrlo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio y a obedecer la voz de Dios cueste lo que cueste? ¿Queremos aprender de nuevo cómo tratar y manejar las cosas santas de Dios? Debo advertirle que la gloria de Dios, su manifiesta presencia, puede literalmente partir a la gente en las iglesias locales tal como partió el cuerpo de Usa. Un pastor piadoso debería insinuar a su congregación con amabilidad y diplomacia y decirles: si ustedes no son serios en esto de buscar el rostro del Señor, entonces deberían buscar otro lugar. Si no se sienten cómodos al esperar la presencia de Dios y experimentar la grandiosidad de su gloria, si están incómodos con las extrañas y poco usuales manifestaciones que a veces acompañan su llegada, entonces deberían buscar un lugar con menos hambre y quedarse allí. Por mucho tiempo vivimos una iglesia a nuestra manera, y ya es suficiente. Si ustedes quieren que la iglesia actúe de la misma manera en que Saúl actuó el día de ayer, si se sienten satisfechos con guardar a Dios en su cajón familiar, bien atado y asegurado en sus propios programas y procedimientos humanos, mejor váyanse para otro lugar. Debo advertirles que el tropiezo en el camino nos dice que ya no actuaremos de la misma manera. Es cuando se tropieza en el escarpado suelo de su ignorancia que se da cuenta: esto ya no va a funcionar más de esta manera. Ya no es la forma correcta. Hasta que se dé ese tropezón, tal vez se sentirá muy satisfecho y cómodo con un poquito de danza, algunas arpas pequeñas que no hagan demasiado ruido, unas pocas personas que cantan, danzan y realizan otras actividades conservadoras de vez en cuando. Pero una vez que decide traer de nuevo la gloria de Dios a su lugar apropiado, está destinado a dar un santo tropezón, cuando la gloria del Señor aparezca y traiga muerte a la carne en presencia de todos. El verdadero arrepentimiento que conlleva a la muerte de lo carnal produce temor y es demasiado para ser contemplado por algunas personas. Aquel día en la pequeña iglesia, cuando me incliné para susurrar a oídos del pastor: Dios pudo haberlo matado, ambos sabíamos que habíamos llegado al lugar del tropezón en el camino. Dios nos dijo: ¿hablan ustedes en serio cuando dicen que quieren que yo venga? ¿Me desean realmente? Entonces tendrán que hacer las cosas a mi manera. Nadie sabe cómo manejaron el arca los israelitas cuando la subieron por primera vez a la carreta nueva en la casa de Abinadab, pero lo que sí sabemos es que la trataron diferente después de la muerte de Usa. De algo estamos seguros: nadie volvió a tocarla. Guardaban ahora un nuevo respeto por la gloria de Dios que perduraría por toda su vida. Tal vez dijeron: buena suerte, Obed. Quizá tú ya sabes que sepultaremos a un hombre hoy porque tocó esa cosa cuando dio un tropezón en el camino. Es mejor que tengas cuidado, Obed Edom. David se decía a sí mismo: yo no sé si realmente quiero tener el arca en Jerusalén. Podría matarnos. Lo extraño fue que durante los próximos 3 meses recibió consecutivos informes de las bendiciones que Dios derramaba sobre la casa de Obed Edom y sobre todo lo que tenía. Según lo cuenta la Biblia, la casa de Obed fue tan bendecida que todo lo que tocaba era bendecido también, lo cual parece que incluía sus posesiones, todos los miembros de su familia y aun a sus parientes lejanos y a los animales de su finca les iba mejor. El dinero fluía por todos lados y eran prosperados. Cuando David quiso confirmarlo con Obed Edom, le contestó: sí, es cierto. Bueno, dice David, ¿y qué es lo que has hecho? Nos hemos cuidado de no tocar esa cosa. No les permito a los chicos que se le acerquen. Pero desde que ustedes descargaron esa caja en el vestíbulo de mi casa, es como si de ella emanaran riquezas, poder y autoridad. Cuando camino por la ciudad me ocurren muchas cosas inesperadas. Deprisa David reconsideró su posición oficial en relación con el arca. De pronto fue claro para él lo que la presencia y la gloria de Dios podrían significar para una nación, si habían traído tanta bendición aún a la familia de un humilde campesino.
Fue entonces cuando dijo: debo regresar el arca al lugar que pertenece. La llevaré de nuevo a Jerusalén. Cuando David puso el arca sobre el carro nuevo por primera vez, tenía a todo Israel a su alrededor pensando quizá: qué bien, Dios estará muy complacido de la forma en que actuamos. Mire toda esa gente reunida alrededor del arca con instrumentos y danzas. Como nadie se molestó en consultar la opinión del Señor al respecto, él tuvo que apagarles la fiesta. No más, ni un paso más. Se acabó la fiesta. Ustedes han tropezado con el estorbo divino en el terreno carnal, y aquí es donde la carne no puede más. Hasta aquí llegaron con los métodos propios. Si en realidad quieren que mi presencia esté donde debe estar, entonces de aquí en adelante hagan las cosas a mi manera. La segunda vez David acertó y se dispuso a diferencia de la primera. Él estudió en la palabra la historia de cómo Dios se movió en el pasado, cómo se trasladaba el arca del pacto de un lugar a otro en los días de Moisés. Redescubrió el verdadero propósito y la función de los levitas y del sacerdocio de Aarón. Notó por primera vez que los misteriosos anillos del arca eran para asegurarla y transportarla con algunas piezas de madera. Así que para eso son esos anillos. Es sorprendente que Dios se salga de sus casillas solo por 2 palitos. No doy por supuesta la presencia de Dios. Una inmensa cantidad de líderes cristianos hambrientos de Dios leen todo lo posible en busca del tema sobre cómo Dios se ha movido o se ha manifestado en el pasado. ¿Por qué razón? Porque estamos en el sitio del tropezón santo, en el terreno escarpado. De alguna manera vivimos la sensación de que si en realidad anhelamos la santidad de Dios y que la plenitud de su gloria habite en medio nuestro, necesitamos descubrir cómo manejar en forma apropiada lo santo, cómo acercarnos a la gloria de Dios. Sabemos que aquí es donde toda actitud y todo plan carnal tiene que acabar. Pero ¿cuál es la manera de hacerlo según el deseo de Dios? Nuestra hambre de Dios es demasiado profunda para satisfacerla con una sola comida. Buscamos mucho más que su visitación. Queremos que su visitación se convierta en habitación. Queremos su kavod, no ikavod. Queremos su presencia permanente aquí con nosotros. Estamos en la misma situación del rey David. Nuestro peligro más grande en este momento es que los asuntos sagrados se nos conviertan en comunes. El arca del pacto habitó en casa de Abinadab por un largo tiempo, pero la presencia del Señor estuvo allí solo de una manera limitada. Algunos escritores piensan que Usa se movió desde niño alrededor del arca y creció junto a ella. Tal vez jugó sobre ella, se sentó sobre ella, o se balanceaba apoyándose en ella, sin pensarlo siquiera. Si esto es cierto, es porque Dios estaba allí en forma muy limitada. Sin embargo, cuando usted comienza a mover la gloria de Dios y a llevarla de nuevo al lugar que pertenece y en donde debe estar el sentir o la manifiesta presencia del Señor, comenzará a ser restaurada con cada paso que se da de acuerdo a su orden divino. ¿Serían causados los tropezones por el peso adicional de la gloria, por la kavod que estaba siendo restaurada en el arca? Usted ya no estará en capacidad de salirse con la suya en las cosas que solía dar por supuestas. Si no somos cuidadosos, llegaremos a permitir que lo sagrado se torne tan común que pensemos y actuemos en relación con ello como lo hizo Usa con el arca. Puedo tocarla. ¿Se da cuenta? Yo crecí junto a ella. Es inofensiva. Llegará el momento en que hayamos tocado la gloria de Dios en demasía. Jamás dé por supuesta la santa presencia de Dios y nunca suponga que si nadie llora o se sacude con manifestaciones o movimientos extraños, con profecías, es porque Dios no obra. Tenga cuidado cuando ahoga un bostezo de aburrimiento o de satisfacción personal. Muchos de los grandes santos en las denominaciones e iglesias históricas supieron que Dios no siempre se manifiesta a través de lo visible para el ojo carnal. Ellos nos advertían con solemnidad: no entre aquí en busca de sensacionalismo, venga y busque a Dios y de seguro lo encontrará. Necesitamos vivir con una nueva conciencia de su constante presencia. Yo quiero ser muy cuidadoso para que ella no se convierta en algo tan común para mí y comience a pensar que puedo alcanzarla casualmente y tocar su santidad con mi carne en cualquier momento. Yo deseo alcanzar al Señor a cualquier costo y no permitiré que las cosas sagradas se me vuelvan comunes. Si usted está comprometido a participar en la visitación
y en la permanente habitación de Dios con nosotros, entonces haga conmigo la siguiente oración. Señor Dios, estoy aquí para encontrarme contigo y quiero aprender a tratar los asuntos santos de tu presencia. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Una de las primeras cosas que Dios hace cuando enciende el poder en su iglesia es renovar el respeto por ese poder. Cualquier electricista o cualquier experto en cuestiones eléctricas le dirá que antes de extender líneas conductoras de electricidad en una casa, primero tiene que desconectar la energía, porque la mayoría admitirá que han tocado la energía antes, que ganaron mediante la experiencia. Adquirieron un profundo respeto personal por el poder de la electricidad y sus efectos en un cuerpo sin protección. Antes de que el Señor manifieste su poder en la tierra, en su misericordia, Él restaura primero nuestro respeto y reverencia por su gloria y por aquello que es santo. Nosotros necesitamos recuperar un respeto personal profundo por el poder de la gloria de Dios sobre personas no arrepentidas, y no es que no podamos acercarnos a ella, utilizarla o habitar en ella, pero de la misma manera en que un electricista está capacitado para trabajar con seguridad con crepitantes líneas conductoras de 220 voltios de electricidad, una vez que aprende a respetar su poder, David y los israelitas aprendieron cómo honrar y cómo manejar o administrar la gloria de Dios manifestada en el arca del pacto. De hecho, ellos aún tomaron el arca y la llevaron después a algunas de sus batallas. El Señor nos llama a usted y a mí para que llevemos con nosotros su presencia a la batalla cada día como arcas vivientes o tabernáculos del Dios Altísimo. Dios quiere que habitemos en Él en íntima comunión, pero primero la carne debe morir. La unción y el poder de la presencia de Dios vendrán sobre nosotros de una manera tan fuerte que su presencia irá literalmente delante de nosotros en las oficinas, las fábricas, las prisiones y los centros comerciales, por cuanto este gran avivamiento estará basado en su gloria y su presencia y no en las obras humanas. No se podrá contener dentro de las cuatro paredes de las iglesias. La gloria de Dios debe fluir afuera, en el mundo. Hay otro punto que se debe notar en el segundo intento de David para mudar la gloria de Dios a su lugar apropiado en Jerusalén. Cuando él llamó a los levitas y a los descendientes de Aarón a las tareas sacerdotales como mayordomos del arca, antes les hizo una solemne advertencia que es aplicable a cada sacerdote en el reino de Dios en el día de hoy. Y les dijo a los sacerdotes levitas: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Primera de Crónicas 15, 12 al 13. La palabra hebrea traducida como santificar es kadash y significa separar o hacer santo. En otras palabras, tenemos que llegar a ser santos como Él es. ¿Sabe usted cómo enfatizó David a aquellos hombres la importancia de la santificación? Yo pienso que les dijo: yo quiero mostrarles la tumba de un individuo que no estaba santificado. Ustedes están a punto de transportar el arca del pacto que este hombre transportó, así que es mejor que realicen una ceremonia de purificación ahora mismo. Es mejor que limpien sus vidas. Yo sé que el primer hombre encargado de meter una vara por los anillos del arca se consideró a sí mismo como muerto. Solo los muertos vivientes pueden ser depositarios de la santidad de Dios. Más valiosa que una Coca-Cola. Esta manifestación de Dios que se presenta en toda la tierra a menudo ha sido marcada noche tras noche por la purificación en arrepentimiento. Si le permitimos al Señor que nos lleve a través del proceso completo de contrición y quebrantamiento, sin estorbar o apagar su espíritu, entonces cuando la Kabod, la densa presencia del Señor, viene a habitar entre nosotros y sobre nosotros, estaremos en capacidad de llevarla sin temor, porque caminaremos en la pureza de Jesús y nuestra carne estará muerta, cubierta por la sangre del Cordero. Los antiguos en el movimiento pentecostal solían hacer cosas de las cuales yo como joven acostumbraba a reírme. Yo tengo una tía que renunció a tomar Coca-Cola cuando buscaba la presencia del Señor en su vida, y a ella le gustaba de verdad la Coca-Cola, pero una vez oró: Señor, si tú me visitas jamás volveré a tomarme otra. Dios le aceptó su palabra.
Cuando era niño acostumbraba a mofarme de este hecho y la molestaba mientras agitaba o exhibía ante ella una botella de esa gaseosa. «Hey tía, ¿quieres Coca-Cola?». Ella se reía y me contestaba «No, no quiero». No obstante, esa risa suya me dejaba con el sentir de que ella sabía algo que yo no sabía. Ahora bien, desde el primer día de la manifestación de la presencia de Dios en aquella iglesia en Houston, puedo decir, ahora comprendo, tía linda, ahora sí entiendo. Nada es tan valioso y digno de conservar si te impide tener a Dios.